Mauricio, hoy nos encontramos para hablar de una de las riquezas de nuestra Iglesia Católica y son las advocaciones marianas. Las advocaciones marianas, si nosotros vamos a mirar, pues podemos definirlas, bien sea con la ayuda de hoy el Internet, desde Wikipedia, o también nosotros podemos basarnos en lo que la Iglesia nos enseña y es en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si nos vamos a lo que Wikipedia nos dice, dice que una advocación mariana es una alusión mística relativa a apariciones, dones o atributos de la Virgen María. La Iglesia Católica admite numerosas advocaciones que significan la figura de la Madre de Jesús o alguna de sus cualidades a las que se le rinde veneración de diversas maneras. Y lo hemos visto a lo largo de nuestra historia y cuando nos hemos enamorado de esa figura materna que nos ha dado la Iglesia y específicamente nuestro Señor Jesús en la cruz. Madre, ahí a tu Hijo, y nos representa Juan a todos nosotros. Y le dice a Juan, hijo, ahí a tu madre, y somos Juan, somos todos, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hablar de advocación y nos dice que es una alusión mística relativa a las apariciones, tenemos que mirar que hay muchas. Vamos a mirar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La primera parte es la profesión de la fe. En la segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, en el capítulo 3, donde nos dice, creo en el Espíritu Santo, en el artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica, en el párrafo 6, María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Allí entonces podemos ver esa figura materna, que ha sido Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de nosotros. Y dice, después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a la que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. Podemos entonces confrontarlo desde el texto de San Agustín y en la Lumen Gentium en el numeral 53. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, y también nos lo decía el Papa Pablo VI en el discurso a los padres conciliares al concluir la tercera sesión del Concilio Ecuménico del 21 de noviembre de 1964. Y es importante, Diana, porque hablando de esta primera parte, de la maternidad de María respecto a la iglesia, de ese momento que tú comentabas, ¿no? El momento en el que el Señor desde la cruz nos la entrega y nos la deja como madre, madre de la humanidad, madre de la iglesia. Ella siempre ha estado unida a su Hijo, a nuestro Señor Jesús, ¿no? No de una manera parcial, sino de una manera completa, total. Entonces, en el numeral 964 vemos como dice, el papel de María con relación a la iglesia es inseparable de su unión con Cristo, ya que deriva directamente de ella. Esta unión de la madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Lo que nos dice la Lumen Gentium en este numeral 57. Y se va a manifestar particularmente en la hora de la pasión de nuestro Señor, ¿no? Entonces dice, la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie,
sufrió intensamente con su hijo y se unió a su sacrificio con un corazón de madre que, llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo, que lo tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículos 26 y 27, y que también está respaldado por la Lumen Gentium en su numeral 58. Vuelve y nos recuerda pues ahí ya desde el texto bíblico cuando nos lo entrega como madre. Y pudiéramos decir, tal vez no de la forma más respetuosa, pero sí más humana, que la Virgen María jugó papel importante en la redención del Señor. Después de la ascensión de su hijo, María estuvo presente en los comienzos de la iglesia con sus oraciones, reunida con los apóstoles y algunas mujeres. María pedía con sus oraciones el don del Espíritu Santo, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. Es decir, ahí nos hablan que en la ascensión de su hijo, pero ella desde el momento de la concepción ya había recibido el Espíritu Santo. Entonces, es por esa obra del Espíritu Santo que ella tiene esa luz y esa sabiduría siempre para estar con algunos apóstoles y con las mujeres, hablándonos de lo que es la presencia viva del Señor. También en su asunción, ¿no? Dice el numeral 966, finalmente la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Lo vemos en el numeral 59 de la Lumen Gentium y también en la Constitución Apostólica Munificentimus Deus de noviembre de 1950, ¿no? La Asunción de la Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Recordemos que nosotros creemos realmente en la dormición de la Santísima Virgen, ¿no? Y que después de esa dormición pues fue asunta, llevada en cuerpo y alma al cielo, ya que fue siempre, desde siempre, preservada, sin mancha, para esa misión tan grande que le confió Dios mismo, ¿no? De acoger en su seno virginal al verbo que se haría carne, a esa palabra, ¿no? Y de ahí dice, en el parto te conservaste virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo. Oh Madre de Dios, alcanzaste la fuente de la vida porque concebiste al Dios viviente y con tu intercesión salvas de la muerte a nuestras almas. Ahí nos ratifica entonces lo que nos decía la primera definición cuando les decíamos que son las definiciones que de Wikipedia podíamos compartir y eran los diferentes atributos de los misterios místicos de nuestra madre, madre de la iglesia, asunta, ¿sí? Ahí vamos entonces encontrando por qué tenemos tantas advocaciones y tantos atributos como nos lo va enseñando hoy nuestra Santa Madre Iglesia con estos textos desde el Catecismo de nuestra Iglesia Católica.
Ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Por su total adhesión a la voluntad de Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de fe y de caridad. Por eso es miembro supereminente y todo singular de la Iglesia, incluso constituye la figura de la Iglesia. Nos lo da la Lumen Gentium en el numeral 53 y 63. Entonces ahí vamos viendo todos los tributos. Hemos hablado de Asunta, hemos hablado Madre de la Iglesia, hemos hablado de la Redentora, y ahí es donde vamos encontrando la Madre del Redentor, que cuando llamamos la corredentora, ¿no? Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera total, singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón, es nuestra madre en el orden de la gracia. Y esta maternidad de María perdura sin cesar en esta economía de la gracia, ¿no? O sea, desde ese fiat, ¿no? Desde ese consentimiento que ella dio fielmente en el momento de la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, ¿no? No cambió ni un momento, ni un instante, ni un segundo, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Entonces aquí podemos también entender por qué acudimos nosotros a María como esa intercesora, ¿no? Para la salvación de todas las almas. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, ¿cierto? Como lo podemos ver en la Lumen Gentium número 62. Volvemos otra vez y encontramos más tributos a nuestra madre. Es por ello que nosotros, los católicos, los cristianos católicos, la ocupamos como nos decía el texto, auxiliadora, mediadora de todas nuestras gracias. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Ella no vino para apaciguar la presencia de Dios. Ella vino para estar siempre presente con su Hijo y acompañarlo, ¿no? Es un error cuando nosotros humanamente, a quienes amamos a la Santísima Virgen María y de quienes de pronto no conocen ese amor que muchos podemos profesarle a ella, nos dicen que la idolatramos. No, nosotros reconocemos el papel que ella tiene y sabemos que ella no está opacando la presencia del Señor, sino que ella está antes intercediendo ante Él para que Él nos dé los regalos y los dones que tiene para nosotros. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen María en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor. Pero así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. Ahí nos confirma entonces que ella lo que está haciendo es la mediación, como igual lo pueden hacer los sacerdotes por el orden sacerdotal con el Redentor, con ese cordero inmolado.
la Santísima Virgen María juega papel importante en la vida del cristiano. Entonces, esto nos lleva a poco ir comprendiendo por qué nosotros le rendimos este culto de veneración a la Santísima Virgen, ¿no? Como bien decía Estudiana, no es un culto de adoración, adoramos solamente a Dios, ¿no? Como lo decías, y como muy bien lo dice el Magisterio, no, ni se pone en el lugar de Dios ni de Cristo, ni tampoco viene a suplantarlo, ¿no? Pero tiene un papel indiscutible que es supremamente especial en la historia de la salvación, la historia de toda la redención de la humanidad. Por eso, como dice el numeral 971, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, en este texto de Lucas 1:48. Entonces, esa piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento que es intrínseco a ese culto de veneración que nosotros le rendimos como cristianos, ¿cierto? Entonces, por eso la Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial, que sin ese fiat, sin ese sí de María Santísima, pues posiblemente no, no se hubiese dado la encarnación del Verbo, ¿no? Ni la redención de la humanidad. Entonces, desde tiempos muy antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de la Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorecen muy poderosamente. O sea, realmente nosotros tenemos que tener esa mirada de amor hacia la Madre de Jesús, nuestra Madre, ¿cierto? Y también es bonito comprender que nosotros venerando a la Santísima Virgen con ese amor que también su Hijo le mostró, ¿no? Pues estamos rindiendo culto de adoración y dándole la gloria a aquel que la creó, ¿cierto? A Dios Padre para que acogiera en su vientre santísimo a nuestro Señor Jesucristo. Tanto así, ¿no? Que ella fue cubierta y fue llena plenamente, pues, de los dones y las gracias del Espíritu Santo. Entonces, por eso encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas, ¿no? Dentro de esta nuestra Iglesia Católica, que se dedican a la Madre de Dios. También en la oración mariana, especialmente en el resto del Santo Rosario, ¿no? Básicamente es una síntesis de todo el Evangelio y de esa vivencia y de esa unión de María Santísima en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito tener la oportunidad de compartir toda esta enseñanza del magisterio de la Iglesia sobre lo que es la Santísima Virgen María, ese regalo tan grande. Y mira aquí qué bonito cuando nos dicen que es la síntesis de todo el Evangelio, el Santo Rosario. Ahí vemos que, como nos lo decía, la primera definición, que la recalco en repetidas ocasiones, es porque le reconocen a ella todos los atributos en las diferentes o diversas advocaciones que hay. Qué bonito que cada uno de nosotros, quienes nos llamamos cristianos católicos, quienes nos reconocemos hijos de la Iglesia, quienes conocemos a un Dios creador y a un Dios redentor, tengamos la oportunidad de conocer cuál fue ese medio por el que Cristo vino para la salvación de nosotros, de ese género humano. Vamos a hablar entonces de María, ícono escatológico de la Iglesia. Después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino,
No se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de fe, y lo que será al final de su marcha donde le espera, para la gloria de la Santísima e indivisible Trinidad, en comunión con todos los santos, aquella a quien la Iglesia venera como la madre de su Señor y como su propia madre. Es decir, la Santísima Trinidad se le reconoce en ella un misterio, ¿no? En su peregrinar. Ahí es donde hay una oración tan linda que nos han enseñado los santos de la Iglesia. Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Ahí está la marcha de ella en la Santísima Trinidad. Entre tanto, la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y el comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. Ella, en la ascensión, en la asunción que ella vivió, que el Padre y el Hijo le permitieron vivir, ella a la Iglesia le da una plenitud. Entonces, hemos visto cómo toda esta devoción, como este culto de veneración a la bienaventurada Virgen María, no es simplemente porque nosotros ¿no? Como quien dice, nos lo hayamos inventado. O sea, hay un sustento, hay toda una tradición, está el magisterio, está la misma palabra, ¿no? Que nos viene a recordar que desde desde que María pronunció el fiat, ¿no? En la anunciación y da ese consentimiento para abrirse al misterio de la encarnación, ella colabora en la obra que se debe llevar a cabo en su Hijo, ¿no? Entonces ella es madre allí donde Él es Salvador y cabeza de este cuerpo místico que es nuestra Santa Iglesia, ¿cierto? La Santísima Virgen María, cumplido el recurso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo, ¿cierto? Entonces esto nos habla que María, aquella que le dio ese sí a Dios para para tener ese papel de corredentora de la humanidad, al ser concebida sin pecado, ¿cierto? Sin mancha, y de mantenerse así durante su vida terrena, a pesar de ser una criatura, ¿cierto? Pues ella se gana como ese premio, ¿no? Esa anticipación de participar en esa resurrección a la que estamos todos llamados como miembros del cuerpo místico de la Iglesia, ¿cierto? Y por eso creemos que la Santísima Madre de Dios es la nueva era, la nueva Eva, perdón, Madre de la Iglesia. Continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo, ¿cierto? Es lo que decimos en el credo del pueblo de Dios en el numeral número 15. Entonces, podemos entender la grandeza de tal vez la criatura más humilde que ha podido existir en la historia de la humanidad, ¿cierto? Porque fijémonos que ella no se pone ningún título, ¿cierto? Todos estos títulos aparecen de una o de otra manera
a lo largo de la historia. Y es la Santa Madre Iglesia que a través de ese caminar de María con la Iglesia, de la cual es madre, se van también revelando todos estos atributos de ella, ¿no? Para movernos a nosotros y a toda la Iglesia a, a mirarla a ella, ¿cierto? A mirarla como eso que es, una madre que está llena de amor por sus hijos y que a pesar de que ahora disfruta de la gloria del cielo, desde allí sigue intercediendo, sigue haciendo, llevando ese papel de conducirnos a todos nosotros al corazón de su Hijo para alcanzar esa promesa, ¿no? Esa promesa de la salvación a la cual estamos llamados dentro de esta iglesia. Me parece que nosotros, los hijos de la iglesia, debíamos de estudiar más desde nuestro catecismo y desde las diferentes enseñanzas que los papas nos han dado a lo largo de la historia de la iglesia sobre la Santísima Virgen. Y mira qué bonito se concluye en estas enseñanzas del catecismo sobre la Virgen, ¿no? En el credo del pueblo de Dios, es decir, en la profesión de la fe. Ahí está ella presente. Ella estuvo desde la llegada de su hijo, cuando ella dio ese fiat, ese sí definitivo para la salvación de la humanidad, y en la profesión de la fe, que nosotros como hijos, este género humano, debemos de estar, valga la redundancia, profesando a diariamente que en nuestra fe, ahí aparece ella. Entonces, creo que vale la pena que a lo largo de estos encuentros que vamos a tener en las advocaciones marianas, vamos retomando lo que son los escritos de los papas, cuando nos han hablado de las diferentes enseñanzas, cuando nuestra iglesia es tan rica y nos habla la realidad, una verdad que muchas veces conocemos a medias sobre la Madre de Dios, la hija predilecta del Padre y la esposa del Espíritu Santo. Nos decía desde el principio la definición, la advocación se refiere a los diferentes atributos que tiene la Madre de Dios. Vamos a conocer entonces cuáles son esos atributos. Hablamos hoy de lo que era Madre de la Iglesia y Madre del pueblo, Madre de Dios, cuando Jesús nos la entregó en la cruz, cuando ella fue asunta a los cielos, cuando ella subió, cuando ella fue inmaculada, cuando es intercesora, cuando nosotros la buscamos como mediadora, como auxiliadora de nosotros los cristianos, es decir, los que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Esperamos entonces en otro programa poder tener la oportunidad de hablar ya de diferentes advocaciones.